Nacimos para llevar un mensaje de salvación y esperanza al mundo. Somos parte del movimiento adventista que predica el regreso de Jesús para buscar a sus hijos y que surgió en 1844. En 1863 se organizó como Iglesia Adventista del Séptimo Día en los Estados Unidos. Nuestro mensaje no se limitó a América del Norte. De allá llegó hasta América del Sur, donde surgió la primera congregación en la región de Crespo, Argentina, en 1894. Hoy los millones de adventistas están presentes en más de 200 países con decenas de idiomas. Nuestra misión es bien clara: hacer discípulos a todas las naciones y comunicar el Evangelio eterno en el contexto del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Significa invitar a las personas a aceptar a Jesús como su Salvador personal, a unirse a la Iglesia y enseñarles a servir a Dios como preparación para su regreso. ¿Cómo esperamos cumplir con el desafío? Sabemos que necesitamos ser relevantes en un mundo de muchos idiomas y culturas por medio de diferentes ministerios, instituciones, proyectos y personas. Además de buscar la bendición divina, los adventistas tenemos un plan estratégico que cumplir con esa misión tan desafiante. En Sudamérica, por ejemplo, ese plan está basado en 3 valores principales: comunión, relacionamiento y misión. Además de un buen plan, sabemos que una organización del tamaño de la Iglesia Adventista necesita tener una estructura sólida para mantenerse activa y realizar un trabajo serio. Nuestra sede mundial está ubicada en los Estados Unidos, de donde administramos 13 divisiones mundiales en todos los continentes, inclusive en países y regiones donde existe una presencia escasa de cristianos. Esas divisiones coordinan el trabajo de uniones y asociaciones o misiones, lo que incluye escuelas, colegios, universidades, hospitales, clínicas y proyectos sociales desarrollados por nuestra agencia humanitaria ADRA. La División Sudamericana, con sede en Brasilia desde 1976, administra la iglesia en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Pero lo que hace la diferencia son los frentes que se mantienen en la base, donde los miembros voluntarios y simpatizantes llevan a cabo los proyectos. Son los ministerios, departamentos y servicios. En el territorio sudamericano tenemos 2 fábricas de alimentos: Granex en Buenos Aires, Argentina, y Superbon en Sao Paulo, Brasil. En el área de los impresos coordinamos los trabajos de ACES, Asociación Casa Editora Sudamericana en Argentina, y la CPB, Casa Publicadora Brasileña en Brasil. El movimiento adventista cree en el poder de la comunicación integrada y estratégica. Es la esperanza que avanza rápidamente por medio de herramientas y medios que potencializan la divulgación hacia públicos diferentes y variados en lugares cercanos y lejanos. Transmitimos decenas de programas de TV y de radio las 24 horas en portugués y español por medio de la Rede Novo Tempo de Comunicaciones, red que actúa también con contenidos en la web y que también incluye juegos bíblicos. También lleva el mensaje por medio del Ministerio de la Música, desarrollado por los cantantes de la grabadora Novo Tempo. Estamos en las redes sociales y allí dialogamos con las personas que toman decisiones espirituales, que quieren un futuro mejor. Mantenemos un portal corporativo, adventistas.org, con materiales, noticias escritas, videos, fotos, gráficos que informan, inspiran y transforman vidas diariamente. Estamos preocupados por comunicar con eficacia y, sobre todo, enseñar para la eternidad.
Por eso mantenemos la red educativa adventista, con miles de alumnos y profesores y centenares de instituciones que brindan enseñanza desde el nivel inicial hasta el superior. Una gran red enfocada en la filosofía del desarrollo integral del alumno en las áreas física, mental y espiritual. La educación adventista, a pesar de tener más de 100 años de existencia, no se detuvo en el tiempo. Comprendemos que necesitamos realizar un perfeccionamiento pedagógico constante, hacer uso de la web para el contacto con alumnos y padres e invertir en enseñanza a distancia, porque queremos ofrecer lo mejor a quien busca conocimiento. Con la vista en Internet y los nuevos medios de comunicación, no nos olvidamos de nuestros orígenes. Y no dejamos de lado la comercialización de libros y revistas. Por eso, apoyamos un ejército de hombres y mujeres, los colportores, que siguen firmes en el Ministerio de Publicaciones y que no se cansan de llevar a las personas un material de calidad. Están en las calles, en las empresas, en las casas y distribuyen materiales que orientan y ofrecen a las personas una perspectiva nueva de vida. Muchos de esos materiales son obra de la escritora Elena de White, una de las escritoras norteamericanas de más influencia de todos los tiempos, según investigaciones recientes. Sus libros sobre religión, salud, educación, relaciones interpersonales, familia, están traducidos en varios idiomas y presentan conceptos que todavía se aplican a la actualidad. Somos una iglesia conectada no solo a la comunicación, sino al ámbito social. Alertamos y concientizamos sobre los riesgos y prejuicios de la violencia en el hogar, con el proyecto Rompiendo el Silencio. Realizamos acciones en la comunidad, ofrecemos una revista con datos e informaciones útiles y un sitio web de apoyo. Motivamos a los jóvenes y adultos a ser donantes sistemáticos de sangre con el proyecto Vida por Vida. Practicamos la solidaridad con actividades concretas en favor de quienes tienen poco o nada. Con proyectos como Más Amor en Navidad, llevamos alimentos, ropas y juguetes a miles de personas todos los años. Pero sentimos la necesidad de hacer más. Tenemos una agencia humanitaria ADRA que está presente en más de 130 países, siempre lista para dar atención en situaciones de riesgo, en catástrofes y ante las necesidades de la población, además de llevar capacitación, desarrollo económico, salud y educación. La familia también es uno de nuestros objetivos como iglesia. Creemos que como la base de la sociedad, la familia necesita estar protegida y preservada, lo que incluye la vida del matrimonio entre un hombre y una mujer y la relación con los hijos. Realizamos eventos con matrimonios, encuentros de solteros, viudos y divorciados, cursos para novios, escuela para padres y producimos libros, revistas, DVD, programas de TV y web, todo para ayudar a fortalecer las familias. Tenemos la firme convicción de que una sociedad feliz y saludable vive en relación con Dios. El Ministerio de Salud que desarrollamos tiene que ver con un cambio de estilo de vida. Comunicamos e incentivamos un concepto de salud integral en nuestra red de clínicas, hospitales y las 2 fábricas de alimentos. También llevamos ese conocimiento a las personas por medio del testimonio personal, de las publicaciones y al ofrecer cursos de calidad de vida, clases de cocina saludable y grupos de apoyo para abandonar el uso del alcohol y del tabaco. Para los adventistas, la enseñanza es muy importante, especialmente de los principios bíblicos. Mantenemos una de las mayores escuelas de enseñanza voluntaria de la Biblia en el mundo, la Escuela Sabática. Todos los sábados, millones de personas participan del grupo de estudio y debate sobre el libro sagrado del cristiano. Además, hay grupos que se reúnen en casa, grupos pequeños, donde se realizan oraciones intercesoras, actividades solidarias y mucha confraternización. El estudio de la Biblia es fuerte en las clases que funcionan regularmente en gran parte de las congregaciones adventistas. Somos una iglesia que se preocupa por el desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes.
Mantenemos semanalmente actividades a través del Club de Conquistadores y el Club de Aventureros. Allí aprenden sobre religión, medio ambiente, principios de convivencia y también hay desafíos y aventuras. Realizamos programas para los jóvenes e impartimos una enseñanza adaptada a los niños de acuerdo a su franja etaria específica. En todos los proyectos, nuestro objetivo es preparar generaciones nuevas, conectadas con Dios y con más esperanza. El objetivo principal es ver hecho realidad el sueño del regreso de Jesús en esta generación, lo que nos moviliza a todos los adventistas del séptimo día. Creemos que los proyectos, programas y actividades son importantes, que nuestra fidelidad a Dios en todos los aspectos de la vida es fundamental y que las doctrinas coherentes con la Biblia son igualmente relevantes, pero sobre todo, las personas motivadas, inspiradas y discipuladas son las que en la práctica hacen la diferencia. Los adventistas son un pueblo que habla de educación e enseña. Un pueblo que habla de salud y ofrece cura. Un pueblo que habla de solidaridad y ayuda al prójimo. Un pueblo que habla sobre esperanza y salvación y vive esa seguridad. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un pueblo, una esperanza. derrumbarse. Sientes tus problemas aumentarse. Es hora de dar el sí a Cristo Jesús. Es hora de dar el sí a nuestra salvación. Ven a Jesús, no intentes cambiar. Ven a Jesús, no intentes arreglar tu situación. Tú solo no podrás. Ven tal como estás. Ven a Jesús.
alejarse. Es hora de dar sí a Cristo Jesús. Hora de dar sí a nuestra salvación. Ven a Jesús, no intentes cambiar. Ven a Jesús, no intentes arreglar tu situación. Tú solo no podrás. Ven tal como estás. Ven a Jesús. Tú me aceptas como estoy, con mis cargas y pesares, así como estoy, me rindo a ti, Señor. Ven a Jesús, intentes cambiar. Ven a Jesús, intentes arreglar tu situación. Tú solo no podrás. Ven tal como estás. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Tú solo no podrás. Ven tal como estás. Ven a Jesús. Oh. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos que nos están sintonizando a través del Facebook, de Zoom o de YouTube. Estamos muy felices de poder estar una vez más con ustedes en esta gran jornada de actualización profética. Siéntanse muy bienvenidos y que puedan ser muy bendecidos en esta noche. Les invito a inclinar el rostro para orar. Oremos. Amante y cariñoso Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque una vez más tenemos la oportunidad de poder conectarnos en las redes para poder escuchar tu mensaje. Queremos suplicarte que tú vengas en medio nuestro y que este mensaje esta noche pueda ser de bendición para todos nuestros oyentes. Cuídanos y protégenos. Te suplicamos el perdón de nuestros pecados y de nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice en Juan 14:14, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Qué linda promesa, querido amigo y hermano que me está escuchando. Queremos recordarle que usted puede hacer sus pedidos de oración o algún pedido de estudio bíblico a través de nuestro chat del WhatsApp que aparece en pantalla. Si usted tiene algún comentario o alguna pregunta de esta gran jornada profética, de los temas que usted está escuchando, puede escribir a través del chat de Facebook para obtener respuesta. Que el Señor les bendiga. Alaba, alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Cuán bello y hermoso es poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Con estas palabras y este bello salmo, vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios con una linda alabanza para su honra y su gloria. Vagando en la vida iba yo,
ayudaba y en mi gran dolor. Vicios y gran tribulación hallé por doquiera iba yo. Pero a pesar de tanta confusión, oí la voz del buen Jesús que decía con amor: ven a mí, no peques más, te daré consolación por la eternidad. Trae tus penas y pesar, no tengas temor, soy tu Salvador. Cuando oí esa tierna voz, no pude resistir cual amor que Cristo me brindaba, oh mi Salvador. Luego sentí tranquilidad en mí al oír al Salvador. Y ya me siento alegre y feliz, porque Cristo me buscó en mi triste condición. ¡Qué gran gozo siento yo! Porque Cristo me buscó y me salvó. Gracias doy a mi Jesús, porque Él murió para ser mi Salvador. Trae tus penas y pesar, porque Él murió para ser tu Salvador. La disertación de esta noche nos la trae nuestro querido hermano Anderson Hernández, con el tema Cambio Climático y Laudato Si. El tiempo es para él. Bien, buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí es un placer estar aquí con cada uno de ustedes en esta noche para compartir un poco de la actualidad profética. Antes de iniciar el tema de hoy, me gustaría que me acompañen en esta oración. Cierren sus ojos conmigo. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, honra y gloria sea a ti, Señor, por siempre. Gracias, Padre, porque nos permites en este momento estar aquí delante de tu presencia, Señor, para comprender un poco y entender más acerca de tu palabra. Gracias, Padre, porque en la Biblia, Señor, nos revelas de antemano lo que va a suceder, para que así, Señor, podamos estar listos. Y ese día, Señor, cuando tú vuelvas en las nubes de los cielos, ir contigo a vivir eternamente. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, para mí nuevamente es un placer estar aquí con ustedes. Hoy vamos a estar tratando el tema, como ya algunos saben, sobre el cambio climático y la ley dominical. ¿Qué relación guardan estos dos asuntos, esos dos temas? Como bien ustedes saben, mis hermanos, la Biblia nos enseña, a través del mismo Señor Jesús,
que para los últimos días los acontecimientos, los fenómenos naturales iban a multiplicarse. Y esta iba a constituir una de las señales que simbolizaban o que indicaban el pronto regreso de Jesucristo. Muchas personas, en vez de interpretar los fenómenos naturales tan constantemente que están sucediendo en los últimos años, en vez de interpretar esto como una señal del pronto regreso de Cristo, muchos, y el mundo lo ve, como una señal de la madre naturaleza, como así ellos la llaman, que está respondiendo airada contra el ser humano debido a las explotaciones y a las distintas cosas que hemos hecho contra la naturaleza. Y según dicen ellos, el ser humano es el culpable de que cada año se haya multiplicado los terremotos, los huracanes, tsunamis, incendios, etc. Y a esto le tienen un nombre y le llaman cambio climático. Cambio climático que según ellos lo origina el calentamiento global. Ahora, una de las cosas que nos indica la palabra de Dios, una profecía que es vital para entender y darnos cuenta ya de que Jesucristo está muy pronto a regresar y de que este mundo pronto será destruido, es la profecía que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 13, donde allí nos habla de que muy prontamente el mundo abrazará una ley que se levantará en contra de Dios y que querrá forzar a los hijos de Dios a desobedecer a Dios mismo. Esta ley, muchos la conocemos como la ley de descanso dominical. Ahora, ¿qué relación hay entre la ley dominical y este asunto de los eventos que están sucediendo hoy en día en la naturaleza? ¿Qué relación hay entre la ley dominical, la ley de descanso dominical y el cambio climático? Pero antes de iniciar o antes de pasar a esa parte, me gustaría que ustedes vayan conmigo al libro de Génesis. Génesis capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 al 3. Allí la palabra de Dios nos muestra que luego de Dios haber creado el mundo en 6 días y todo lo que hay en él, incluyendo al hombre, había algo, y era que la creación aún no estaba completa. A pesar de que el Señor había creado el sol, había creado la luna, las bestias del campo, el mar, los peces, y al hombre corona la creación en el 6º día, dice la Biblia que en el 6º día allí no acabó la obra de Dios, sino que en el 7º día el Señor acabó la obra de la creación. Nos dice Génesis capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó en el 7º día de cuanto había hecho. Y ahora dice el versículo 3, entonces Dios dijo, o Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho. La Biblia nos enseña en estos versículos que en el 7º día de la creación, el Señor completó la obra de la creación. Durante los 6 días el Señor hizo todo lo que hay en este mundo, pero en el 7º día Él creó algo más. Y este algo más era un regalo para su creación, para el hombre mismo. Era el día de descanso, el día de reposo, el santo sábado de Jehová. En este día el Señor hizo 3 cosas. Primero, el Señor descansó en él, reposó. Segundo, el Señor lo bendijo este día. Y tercero, el Señor lo santificó. Quiere decir que al Señor darnos el día sábado como un día, ese día que Él apartó para un uso sagrado, el Señor busca que al ser humano observar ese día, repose en Él, sea bendecido grandemente por Él y sea santificado o limpiado, purificado por el Señor al observar ese día. Una de las cosas que nos dice la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 3, es que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Dijo el Señor Jesús orándole al Padre, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. A nadie se le puede conocer sin pasar tiempo con esa persona. Y el Señor sabe eso. El Señor sabe que para nosotros conocerle a Él profundamente, debemos pasar tiempo con Él. Y ese tiempo, o ese lugar y ese momento donde podemos pasar tiempo de calidad con nuestro Señor, es en el día sábado. Ese día el cual nos sirve de bendición, de reposo y de purificación para nuestras almas. Ahora, así como usted y yo sabemos eso, así como muchas personas saben de esos beneficios que otorga el sábado a aquellos que lo observan, el enemigo también lo sabe. Por eso el enemigo se ha enfrascado en hacer que ese mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Jehová, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, él ha hecho todo lo posible para que el ser humano lo olvide. Y aquellos que no ha podido lograr que olviden el día de reposo, el enemigo ahora buscará la forma de que ellos desobedezcan. Y la forma en la cual él utilizará en estos tiempos no será por solamente seducción, sino que obligará a las personas o intentará hacer que el ser humano por obligación desobedezca el cuarto mandamiento, porque él sabe que ese día nos sirve para nuestra salvación, nos sirve para nuestra bendición y para nuestra santificación. Por eso el enemigo se ha enfrascado en hacer que tú y yo nos olvidemos de este día y que lo desobedezcamos. La Biblia dice en Ezequiel 20:20 que el sábado constituye una señal entre Dios y su pueblo, y el enemigo quiere borrar eso. Ahora, ¿de qué manera el enemigo en estos tiempos, y más en el tiempo que estamos viviendo, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, el enemigo sabe que le queda poco tiempo, y por eso ha venido airado contra los moradores de la tierra? Una de las formas las cuales el enemigo utilizará para hacer que en el ser humano se borre por completo lo que es la bendición del día sábado, y una de las formas que lo utilizará para llevar a muchos a caer en pisotear y desobedecer este día, será a través de la fuerza. Ahora, muchos se preguntarán cómo es posible que en estos tiempos donde aparentemente se respeta tanto la libertad, donde muchos gobiernos hablan de democracia, muchos gobiernos hablan acerca de la libertad de expresión, cómo en una época como la que vivimos hoy en día se permitirá que esa libertad así llamada se le limite al ser humano. ¿Cómo se permitirá que en una época donde se habla de tantas libertades, a muchos se le cuarte esa libertad, se le cuarte la libertad de pensamiento, de conciencia, por obligarlos a obedecer o a seguir algo que tal vez muchos no estarán de acuerdo? Hay un libro muy interesante que se titula Eventos de los últimos días. En este libro que encontramos en uno de sus capítulos una profecía que fue escrita hace muchos años, y me refiero específicamente para el año 1893, donde se vaticinaba algo que el enemigo iba a provocar no solamente en un solo país, sino en todo el mundo. Permítame leer esta cita del libro Eventos de los últimos días. Nos dice lo siguiente: los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, refiriéndose al domingo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Y continúa diciendo: tarde o temprano las leyes dominicales serán promulgadas. ¿Qué es esto de leyes dominicales o leyes de descanso dominical?
Estas leyes que nos habla este libro, que fue escrito hace más de 100 años, nos habla de que muy pronto en Estados Unidos de Norteamérica y luego se esparcirá por todo el mundo, se promulgarán leyes de descanso dominical donde se obligue a las personas a reposar en el día domingo y por lo tanto utilizar los demás 6 días de la semana para asuntos normales y triviales. Con estas leyes buscarán que la santidad que el Señor le otorgó al día sábado sea transferida o se le sea cedida, otorgada al domingo. Y muchos, nos dice Apocalipsis capítulo 13, que el mundo entero, los gobernantes de la tierra, apoyarán esta iniciativa y la aceptarán y la promulgarán. Ahora, muchos se preguntan, como decía hace unos minutos, ¿cómo es posible que en un mundo donde se hable de tantas libertades, algunos gobiernos acepten imponer por la fuerza algo que algunos, como los adventistas del séptimo día, no estaremos de acuerdo? Y el asunto es, mis hermanos, que solamente hace falta un buen motivo para que el mundo entero acepte esto. Un buen motivo y una crisis para que el mundo entero acepte esto. Ahora, ¿cuál es el motivo y la crisis que aparentemente está ante nosotros que impulsa o impulsará a que muchos acepten la promulgación de esta profecía que dice, la promulgación de leyes dominicales, donde abiertamente se pisotee el día de descanso sagrado de Jehová y se le dé la importancia que debería tener el día de Dios al día domingo, al día que Dios no aprueba? Y es que, mis hermanos, en los últimos años hay un tema que ha estado en la palestra pública, donde muchos gobernantes, celebridades y muchas personas del medio, incluyendo las noticias, los medios de comunicación, le han dado gran importancia. Y es que en los últimos años, como hemos podido ver, ha habido un aumento en los fenómenos naturales. Hemos visto que por doquier ocurren huracanes, ocurren terremotos, ocurren incendios, y precisamente en este año, presenciamos a principios de este año en Australia, presenciamos un gran incendio que hubo. Y muchos le achacan todos estos acontecimientos a lo que le llaman el cambio climático y el calentamiento global. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto aquí con esto? El detalle es que muchos culpan de que todos estos acontecimientos, de que la madre naturaleza está respondiendo de esta manera, porque el hombre ha sido culpable de explotar la naturaleza y de provocar lo que muchos llaman como el calentamiento global. El calentamiento global es sencillamente el aumento de temperatura que ha habido en los últimos años comparados con otros en la temperatura de la Tierra. Y déjame explicarles un poco acerca de cómo es que esto sucede. Y es que en la atmósfera de nuestra Tierra existe lo que se llama gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero se encargan de que los rayos del Sol o los rayos de calor del Sol que son emitidos hacia la Tierra y que luego la Tierra los refleja hacia arriba nuevamente, los efectos de gases invernaderos se encargan de este calor que la Tierra emite al recibir calor del Sol, que la Tierra emite hacia afuera. Estos gases se encargan de retener ese calor. Esos gases desempeñan una función importante, ya que al los gases encargarse de que la radiación del Sol o el calor emitido por el Sol se retenga en la Tierra de una manera moderada, esto hace que nuestro planeta se mantenga a una temperatura adecuada y no se congele. Por ejemplo, si estos gases de efecto invernadero que están en la atmósfera no existieran, el calor emitido por el Sol no se retendría aquí, por lo tanto nuestro planeta se congelaría. Ahora, ¿cuál es el problema? La atmósfera o estos gases de efecto invernadero
son varios. Entre ellos está el nitrógeno, está el oxígeno y está un elemento que se llama dióxido de carbono o CO2. Este elemento, dióxido de carbono, es emitido por ejemplo, por el humo que emiten las fábricas, la quema de combustibles de los vehículos. El dióxido de carbono es un elemento que emiten los seres humanos a través de muchas maneras. No solamente el ser humano emite CO2, también unas fuentes de CO2 son el mar, son también las hojas de los árboles, entre otras cosas. Ahora, ¿dónde está todo el asunto de esto? Muchos achacan a que el aumento de la temperatura del mundo, el calentamiento global, que por ende potencializa el aumento de los fenómenos naturales, según ellos, dicen que este calentamiento global, aumento de la temperatura, es debido a que en la atmósfera ha habido un aumento del dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. Ahora, ellos dicen que ese aumento en el CO2 que hay ahora en la atmósfera, ese aumento de los gases de invernadero, ha sido provocado por el hombre, ya que el hombre, a través de sus distintas fábricas, a través de sus distintos combustibles fósiles, ha hecho que haya una sobreproducción, según ellos, de CO2 o de dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono se ha acumulado así entonces en la atmósfera. Y mientras más CO2 haya, más capacidad tiene la atmósfera o los gases de efecto invernadero de retener calor. Y al ellos retener más calor, entonces la temperatura del mundo aumenta y por lo tanto los fenómenos naturales, los huracanes, ciclones, terremotos también aumentan. Esa es la teoría que muchos manejan. Ahora, un detalle con todo esto es que el CO2 o el dióxido de carbono es un elemento muy pequeño o un elemento que es casi escaso en lo que es la atmósfera y en lo que conforman los gases de efecto invernadero. El CO2 y más el CO2 que nosotros emitimos hacia la atmósfera es menos del 0.000% de los gases que conforman lo que es los gases de efecto invernadero, la atmósfera. O sea que la partecita que muchos dicen que el ser humano ha aumentado es una parte que ni siquiera representa el 1% de los gases que hay en la atmósfera. Por lo tanto, ¿cómo es posible que algo tan pequeño provoque tal cambio? Sé que estamos entrando en un tema que para muchos tal vez es un poco difícil de entender o desconocido, pero lo que le quiero decir con esto, mis hermanos, es que este asunto del calentamiento global, del cambio climático, que es culpa del hombre por la gran emisión de gases que emiten las fábricas y las distintas cosas, y las industrias, etc. Esta idea de que el ser humano es el culpable es algo que no es apoyado por muchos, ya que ven a esto como algo ilógico, algo sin sentido, debido a lo que le expliqué hace un momento. Pero bueno, el asunto está en que muchos están creyendo esto. Y cuando me hablo de muchos, de que creen que el problema que existe hoy en día con el clima es culpa del hombre, y que como es culpa del hombre, el hombre tiene que hacer algo para resolverlo. Muchos creen esto, y cuando hablo de muchos, estoy hablando de gobernantes, de la sociedad prácticamente en general. Ahora, algo que vemos mucho en los medios de comunicación es lo siguiente, y es que muchos están diciendo de que como el hombre ha sido culpable de que toda esta catástrofe naturales se estén provocando, el hombre o el ser humano tiene que hacer algo para detener todo esto. Y muchos ya han hecho propuestas como una forma de detener el avance del calentamiento global, de la emisión de dióxido de carbono hacia las atmósferas y el retraso
de lo que es el avance del calentamiento global y la multiplicación de los efectos en la naturaleza, los fenómenos naturales. Una de esas propuestas la hizo el Papa Francisco hace unos años. Y es que, como les mencionaba en un momento, muchos dicen que la causa de que el clima en los últimos años, de que el calor haya aumentado en el mundo y todo esto, se debe a que el hombre, debido a la industrialización, a la modernización, los gases que emite el hombre de dióxido de carbono hacia la atmósfera han aumentado y están provocando una desestabilización en lo que es el clima. Y una de las propuestas más grandes que se ha hecho para controlar el avance de este llamado calentamiento global es una propuesta hecha por el Papa Francisco en el día 24 de mayo del 2015. El 24 de mayo del 2015 se emitió lo que se conoce como la encíclica papal Laudato Si. ¿De qué trata esta encíclica? Primeramente me gustaría definirles qué es una encíclica. Una encíclica es como una carta o un documento que emite el Papa referente a asuntos doctrinales, ya sean para la Iglesia Católica o asuntos sociales para el mundo entero. Lo interesante es que las encíclicas mayormente se hacen referente a asuntos de doctrinas, asuntos de la fe cristiana, etc. Pero en esta ocasión, por primera vez en la historia, un papa decide en su encíclica, que es el documento más importante que emite un papa, que en su encíclica se trate el tema del cambio climático y los efectos que se han dado, el cambio en el clima que ha habido en los últimos años. Primera vez en la historia que un papa se refiere a este asunto. Pero eso, ahí no se queda. El detalle está que una de las propuestas, luego de esa encíclica que tiene varios puntos, es extensa, el Papa allí da ciertas pautas a seguir para evitar que el ser humano siga, como dicen, extinguiendo la humanidad, extinguiéndose a sí mismo. Y entre las pautas que se habla allí es formas de evitar que por ejemplo, las industrias sigan emitiendo todo ese humo, ese dióxido de carbono hacia la atmósfera, de evitar de que, por ejemplo, una de las propuestas, utilizar más la energía renovable y no energía, por ejemplo, de combustibles fósiles como utilizan los vehículos en la actualidad. Pero la propuesta más interesante que el Papa hizo está en el punto 237, casi al final, y es donde allí el Papa propone de que se elija un día de descanso, un día donde cesen todas las fábricas, un día donde cesen todos los vehículos de andar, de las ciudades se paren, se frenen, un día de descanso para la tierra. Y nada más y nada menos, este día de descanso que el Papa promueve allí es el día domingo y no el día sábado, que es el día que el Señor desde el principio nos dio para el descanso nuestro, el descanso de todo. Voy a leerle brevemente esta pequeña cita acerca de esta encíclica Laudato Si. Y voy a leerle precisamente un poco ese párrafo donde allí él habla acerca de el domingo, de implementar el domingo como un día de descanso, no solamente para la familia, no solamente para nosotros, sino un día de descanso para la tierra, donde todo pare, todas las industrias se cierren, todos los comercios se cierren, y así darle el reposo que la tierra merece por lo menos un día a la semana. Escuchen cómo dice. Ese día, el domingo, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación y de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Primeramente, es interesante que en esta parte, él dice que el domingo, así como el sábado judío,
fíjense cómo cataloga el sábado como el sábado judío, no el sábado de Dios. Dice que este día domingo se ofrece como un día de sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. O sea, todos los atributos que el Señor le dio a su santo día de reposo sábado, aquí el Papa en su encíclica Laudato Si, él se la atribuye al domingo. Fíjense cómo sigue diciendo. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Ese día, el domingo, anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. ¿Fue el domingo que el Señor designó para que sea un día en que el hombre descanse en él? Aquí me está diciendo que el domingo es el día asignado para el descanso eterno del hombre en Dios. Sigue diciendo, la ley del descanso semanal, o sea, refiriéndose al sábado, imponía abstenerse del trabajo el séptimo día para que reposen tu buey, tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el inmigrante, según Éxodo capítulo 23 versículo 12. Pero fíjense lo que dice ahora. Así, el día de descanso, domingo, cuyo centro es la Eucaristía. ¿Acaso es la Eucaristía el centro del día de descanso? En esta ocasión está diciendo que es la Eucaristía el centro del domingo. Derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y del pobre. Esos solamente son unos cuantos extractos de este párrafo donde él habla específicamente acerca del domingo, como una de las propuestas para detener el cambio climático, para detener el avance de los fenómenos naturales que se están dando en nuestro mundo en los recientes años. Vemos allí cómo en estas citas, en estas pequeñas líneas que le acabo de leer, vemos cómo el Papa atribuye al día domingo todas las características y la santidad que debería tener solamente el día del Señor. Y fíjense cómo lo vende. O sea, lo vende como una propuesta para que el ser humano primeramente descanse en el Señor, se reconcilie con Dios, pero también lo ve como una propuesta para que el ser humano cuide en ese día la naturaleza y cuide su propia extinción. Muchos ven este asunto del cambio climático como algo que vaticina el fin del mundo. Mientras que la Biblia nos dice en el libro de 2 de Pedro capítulo 3 que el Señor vendrá como ladrón en la noche y que cuando el Señor venga los elementos, la tierra será quemada por el fuego y todo cuanto existe será destruido. Cuando vemos que la Biblia nos menciona que el Señor con su resplandor, con su segunda venida, destruirá esta tierra, el mundo ve y piensa que la tierra va a ser destruida por el ser humano mismo si el ser humano no hace algo para impedir o para evitar seguir causando el calentamiento global y el aumento de los fenómenos naturales. Y el ser humano vaticina, el ser humano ignorante de la palabra de Dios, voluntaria o involuntariamente, vaticina que la extinción de la raza humana vendrá debido a que el ser humano, al explotar los recursos naturales, la destruirá. Ahora vimos lo que el Papa dijo, o dice, o propone con respecto a esto. Pero muchos pensarán, bueno, tal vez eso solamente está en la mente del Papa, eso solamente fue una encíclica que el Papa decretó, o el Papa, digamos, compartió con el mundo, y ya, ahí se quedó. Pero déjeme decirle que esa línea de pensamiento no solamente la tiene el principal obispo de Roma, sino que los líderes mundiales se han expresado en la misma línea apoyando la propuesta de un día de descanso dominical para darle un reposo a la tierra y así cuidar los recursos naturales y evitar que el ser humano siga hacia la extinción. El secretario de la ONU, recientemente Antonio Guterres, dijo lo siguiente: la crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben venir de nosotros. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo lo siguiente:
no estamos reaccionando lo suficientemente rápido y tampoco estamos teniendo un compromiso suficiente con las respuestas. En otra ocasión también, Angela Merkel, la canciller de Alemania, dijo lo siguiente: hay gente que es activa y se manifiesta, que nos presiona, pero también hay gente que duda del cambio climático, como yo, y es el deber de cada gobierno, escuchen bien, es el deber de cada gobierno unir a todos. Según la canciller alemana, los gobiernos de este mundo tienen el deber de unir a todos con respecto en este tema del cambio climático y de buscar una solución para que el mundo no se siga destruyendo. La Biblia nos dice que el Señor con su segunda venida vendrá y el mundo será destruido. Pero vemos que el mundo, las personas que están en el mundo hoy en día, buscan la manera posible de preservar este mundo que tarde o temprano será destruido, y de forma idolátrica ponen el mundo y la preservación de esta vida por encima de Dios mismo. El primer ministro de la India dijo lo siguiente: diferentes países han hecho varios esfuerzos para abordar el cambio climático, pero lo que estamos haciendo en este momento simplemente no es suficiente. Viendo cómo se han expresado los líderes mundiales con respecto a este tema, podemos decir que hay algo en común, y lo resume el primer ministro de la India cuando se expresó en esta cita que le acabo de leer, y es que todos los líderes mundiales piensan de que con respecto a este asunto del cambio climático, hacerse algo para que todo lo que existe ahora como el mundo se conoce hoy en día, todo cuanto existe sea preservado y no sea destruido. La propuesta que hace el Papa es el descanso dominical. Y este descanso dominical, tarde o temprano, será aceptado por muchos. En este mismo año, hace unas 2 semanas, el Vaticano declaró lo siguiente. El Vaticano convocó a que a partir desde el 21 de mayo, que ya pasó, hasta el 24 de mayo del 2021, sea decretado, o se ha decretado por el Vaticano, como el año Laudato Si. Y es que en esta semana que se hizo esta convocatoria a decretar este año como el año del Laudato Si, es en celebración al 5º aniversario de la encíclica Laudato Si, que habla acerca del cambio climático y que habla acerca del domingo como propuesta para que el mundo no siga destruyéndose y darle reposo a la tierra. En esta parte el Vaticano dice que este año sirva en medio de esta pandemia, de esta crisis donde los comercios se han cerrado, donde todo el mundo prácticamente ha estado en reposo, que este año sea el año Laudato Si, el año de jubileo, como dice la Biblia, el año donde se le da reposo, un reposo sabático a la tierra. En estos últimos años, este tema de la encíclica papal ha adquirido suma importancia. Y es que ante el problema que vemos hoy en día del cambio climático y que vemos hoy en día de esta pandemia que nos está arropando a todos, el mundo se ha vuelto más sensible con respecto a que debemos hacer algo para retrasar la destrucción del mundo. Muchos, por ejemplo, dicen, fíjense cómo en estos meses que hemos estado en encierro, cómo el clima se ha despejado, cómo el aire está más limpio. Pero mezclan una cosa con la otra. Una cosa es la contaminación ambiental, pero otra cosa es el calentamiento global y el aumento de los fenómenos de la naturaleza. Y mezclan estos dos temas para darnos a entender de que este asunto, todo lo que sucede ahora con respecto a la naturaleza o los desastres que suceden hoy en día, se debe a que el ser humano es el culpable y por tanto el ser humano debe de hacer algo. Y ese algo acuesta a lo que sea. Si ese algo ayuda a la preservación de la vida humana, lo aceptamos. Y así que piensa el mundo.
Y por esta razón, ante esta crisis, ante el temor de la extinción del mundo, la raza humana, las personas aceptan y aceptarán este asunto de la ley dominical. La ley dominical ha sido abrazada por muchos países en la antigüedad. Se ha dado en algunas provincias, por ejemplo en España, a principios del año 1900, se dio una ley dominical, la cual ya fue abolida en el 2013. Recientemente, en esta década, en países como Argentina, Portugal, se han hecho leyes dominicales, pero leyes de descanso dominical en provincias solamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta ley con la ley propuesta por el Papa? Es que esta ley será de alcance mundial. Y esta ley abarcará a todos y cada uno de los países que buscan preservar la vida humana según ellos. El enemigo es especialista en crear crisis para luego él presentarse como la solución. Y ha llevado a muchos a temer acerca de la existencia humana, a aferrarse a esta vida. Pero algo que no saben es que el Señor Jesucristo viene pronto. Y que el Señor Jesucristo, cuando venga a esta tierra, Él buscará un pueblo que sea leal y fiel a Él. Este mundo será destruido prontamente, y de nada vale que por aferrarse al mundo nos desaferremos del Señor y desobedezcamos su ley y sus santos mandamientos. El mundo se está encaminando hacia una ley de descanso dominical, no por el simple hecho de decretar la ley, sino que la verán como una solución a los problemas, a la crisis medioambiental que según ellos existe hoy en día. Muchos científicos están en contra de esto del calentamiento global causado por el hombre. Hay muchas pruebas científicas que niegan esto. Pero los gobiernos del mundo, varios científicos, pseudocientíficos, los medios de comunicación han encendido la alarma con respecto a este tema, y cada quien con sus motivos particulares. Algunos lo hacen por noticias, algunos lo hacen por poder económico, ya que se mueve mucho dinero con esto, y otros lo hacen por poder sobre las masas. Y uno de estos, que busca tener poder sobre las masas, es el papado. Así que mis hermanos, que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos ayude a no andar como ciegos, sino a andar con los ojos abiertos ante esta crisis que se avecina. El ser humano se está encaminando hacia su fin, y muchos promueven la paz, que vendrá la paz mundial, de que es un tiempo de cambio, un tiempo en que todos debemos unirnos. Pero si esa unión es como en el tiempo de la Torre de Babel, una unión en contra de Jehová, nosotros debemos ser la división. Debemos ser aquellos que en vez de unirnos con el adversario para idolatrizar nuestra propia vida e idolatrizar el mundo, debemos unirnos con Dios para servirle y adorarlo a Él. Jesucristo, en Él está la salvación. Jesucristo dijo, como dije al principio, en esto está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el tiempo para conocer a Dios es ahora, y el día especial para pasar tiempo con Él es el sábado, un día de bendición, de reposo y de santificación para nosotros. El enemigo buscará la manera de que aquellos que Él no ha podido hacer que se olviden de ese día, ahora Él buscará la manera de hacer que por la fuerza lo desobedezcan. El mundo lo verá como algo bueno, la ley dominical, porque dirán, pero esta ley sirve para preservar la humanidad, para evitar que nos sigamos destruyendo. Pero no saben que al querer buscar la preservación del mundo, buscando fuera de Dios, esto será una forma de destrucción más rápida. Porque cuando el mundo en los Estados Unidos de Norteamérica se decrete la ley dominical y luego pase a todo el mundo, esto será el colmo de la desobediencia del hombre y será una sentencia de destrucción repentina. Espero que tú seas de aquellos que esté de parte de Dios al fin de los tiempos y no nos dejemos engañar por estas cosas. Que el Señor nos dé la fuerza para serle fiel y creer 100% en su palabra. Para concluir, vamos a tener una pequeña oración y esperamos que este tema nos sirva para abrir los ojos y saber que el fin está cerca
de que pronto el mundo aceptará esta ley. El mundo buscará extender la vida a este mundo, valga la redundancia, para ellos seguir en sus vicios, seguir en el pecado. Pero el Señor prontamente quiere acabar ya con este mundo, la historia de este mundo, porque ya es el anhelo del Señor que el pecado termine y que un nuevo mundo surja, un mundo donde reinará la paz, el amor, donde no habrá más muerte, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor. El mundo quiere preservar, las personas del mundo quieren preservar este mundo de miseria y de dolor. Sin embargo, Dios nos ofrece un mundo nuevo, un mundo donde habitarán aquellos que sean leales y fieles a su ley. Oremos para despedir. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, honra y gloria sea a ti, Señor, por siempre. Gracias, Padre, por tu gran amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das la luz en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de crisis. Danos, Señor, fortaleza de lo alto y ayúdanos a serte fiel aunque se desplomen los cielos. Bendice a cada persona que nos está viendo en estos momentos, que podamos todos juntos unirnos, pero unirnos, Señor, en obediencia a ti, y que seamos la luz para un mundo que perece en su ignorancia voluntaria e involuntaria. Obra, Señor, en nuestras vidas, ayúdanos a ser semejantes a ti, cristianos verdaderos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Dios les guarde. Y en esta ocasión vamos a alabar a nuestro Dios a través de este himno Será la luna. So
Le damos las gracias primeramente a nuestro Dios y a nuestro hermano Hernández por este mensaje de esta noche. Queremos recordarles, querido amigo y hermano que nos está sintonizando, que mañana a la misma hora, a las 7 de la noche, continuaremos con nuestra gran jornada de actualización profética. Esperamos que usted pueda estar una vez más con nosotros. Que el Señor les bendiga y que puedan tener una feliz y bendecida noche. Tu corazón, ahí estará tu hogar. Sé que nunca has tenido uno igual, mas debes recordar que solo estás de paso aquí, pues pronto viene a buscarte a ti. Voy donde noches no hay, pues el Cordero es la luz, lugar que anheló mi corazón. Preparar, pues quiere que tú estés con él allá. Cuando todo aquí termine, a mi hogar. He soñado aquí con aquel hogar, mas me siento yo tan lejos de ese hogar. Oh, mi hogar es mucho más que lo que hoy tengo aquí, pues allí veré a los que perdí junto a Jesús. Voy donde noches no hay, pues el Cordero es la luz, lugar que anheló mi corazón. Un hogar fue a preparar, pues quiere que tú estés con él allá. Cuando todo aquí termine, a mi hogar. Voy donde noches no hay, pues el Cordero es la luz, lugar que anheló mi corazón. Un hogar fue a preparar, pues quiere que tú estés con él allá. Cuando todo aquí termine, iré a mi hogar. Cuando todo aquí termine, iré a mi hogar. Se escucha las trompetas y su ropa.